that I would let him lead me through each day and every way. And now that I have reached the age of choosing on my own, I know there's not a better way that anyone has known. Bienvenidos a la Hora de Gracia, el programa de radio de la Iglesia Mayor Gracia de Rosario. Nuestra meta en este programa es enseñar la palabra de Dios, siempre teniendo en cuenta que la gracia es la base de la salvación de Dios y también de la vida diaria con Dios. Así que les invitamos a oír y a participar con nosotros en la búsqueda de conocer mejor a nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Ahora a continuación, el estudio de la palabra de Dios. En Romanos 5:1, justificados pues por la fe, somos justos en primer lugar por fe. Y ahora después nos dice, el justo, que es justo por la fe, vivirá por fe también. Seguimos dependiendo de Dios. En otras palabras, seguimos dependiendo de Dios. Así como hemos dependido en primer lugar para nacer de nuevo, para ser hechos hijos de Dios por gracia, por medio de la fe, así debemos andar, así debemos vivir, así debemos seguir siendo discípulos, siguiéndole por fe, viviendo por la promesa, confiando en la fidelidad del quien prometió. Y el quien prometió es Dios. Y eso es lo que habíamos leído aquí en capítulo 10, verso 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque, mira, nosotros mantenemos la profesión, lo que sale de nuestras bocas acerca de quiénes somos, acerca de lo que Dios va a hacer, acerca de nuestra seguridad, acerca de nuestra esperanza. Nosotros hablamos de nuestra esperanza y mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? No porque fieles somos nosotros, sino porque fiel es Él que prometió. Y esto es la base para la vida cristiana. Fiel es Dios. La base es fiel es Dios. Mira, si nosotros como hijos de Dios si tenemos la base correcta, que fiel es Él, entonces, ¿sabe lo que puede suceder? Puede suceder más y más que nosotros podemos realmente como aún ver alguna fidelidad nuestra a Dios. Quisiéramos serle siempre fieles, pero la base para seguirle, para no alejarnos, sino seguir acercándonos a Dios, la base para todo esto es la fidelidad de Dios a nosotros, aun si fuéramos infieles. Esto es segunda de Timoteo capítulo. Vamos allí a leerlo. Aún antes de entrar aquí en Hebreos 11. Es bueno abrir la Biblia de nuevo hoy con ustedes. Es excelente abrir la Biblia, segunda de Timoteo capítulo 2 y verso 11, porque dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, verso 12, esto es segunda de Timoteo 2, verso 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Entonces, hasta aquí hay una condición. Si nosotros en esta vida
si es que nos identificamos con Cristo como hijos de Dios y después así sufrir con Él, reinaremos con Él. Pero hay otra opción. En vez de sufrir con Él, en vez de identificarnos con Él, en vez de ser realmente discípulos de Él, siendo hijos por gracia por medio de la fe, y no todos son hijos de Dios, pero los que han, como dice en Hebreos 6, si quieres ir ahí también conmigo, porque esto es importante reconocer, cuando estamos hablando de los que hemos nacido de nuevo, y en Hebreos 6, verso 18, nosotros tenemos un fortísimo consuelo. ¿Quién tiene un fortísimo consuelo? Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. En otras palabras, tuvimos libre albedrío. Dios nos hizo la oferta. Dios nos presentó la salvación, el don de la justicia de Dios. Pero somos salvos por gracia y por medio de la fe. Y tuvimos libre albedrío para creer o para no creer, para recibir o para no recibir, para someternos a Jesús y creer quién es Él y recibir ese regalo, la vida eterna, o para resistirlo. Tuvimos libre albedrío para escoger la muerte o la vida. Jesús mismo lo dijo vamos a Juan, de nuevo, estamos en la palabra de Dios, el libro de Juan, capítulo 3, Jesús mismo aquí hablando, y él dice a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo, está hablando a Nicodemo como una decisión de Nicodemo es necesaria. Entonces, si a Nicodemo le es necesario hacer algo, si es necesario para él nacer de nuevo, entonces hay una decisión, una decisión requiere libre albedrío. Si no tiene libre albedrío, entonces os es necesario de nuevo, es una frase ridícula. Pero teniendo Nicodemo libre albedrío, Jesús le dice, os es necesario, este es Juan, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3 y verso 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Él lo dijo en verso 3, lo repite en verso 7 y después en verso 18 vemos ese libre albedrío. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Por qué condenado? Porque no ha creído. Él es condenado. Dios le condena porque aunque Jesús mismo dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar. No he venido para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús vino no para condenar, sino para salvar, pero el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado no porque él es peor pecador, sino porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, Dios se hizo hombre, y su nombre es Jesús, no otro hombre, no algún otro profeta, no alguna otra idea, no algún otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino.
Él no dijo, he venido para mostrarlos el camino. Tampoco dijo, yo soy uno de los caminos. Él dijo, yo soy el camino. Y entonces la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, muchos de los hombres, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero tú, si tú viniste a la luz, si tú viniste a la luz, y la luz de que habla aquí es Jesús mismo. Él dice, la luz vino al mundo, Dios se hizo hombre. Esto es Juan capítulo 1. Dios, el verbo que existía siempre, es Dios eterno. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, en las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto es Juan hablando de quién es Jesús. Y Jesús mismo de nuevo dice aquí, yo soy la luz, y la luz vino al mundo, pero los hombres no vienen a la luz para que sus hombres no sean reprendidos. Muchos no vienen a la luz y entonces están todavía bajo condenación. Pero tú, si tú, hombre o mujer, o joven, o cualquier persona que está escuchando, si tú has venido a la luz, si has venido a Jesús, si has entendido que Jesús, que tú eres pecador, que necesitas ser salvo, y necesita no solamente un buen ejemplo, sino un Salvador, y has entendido que Jesús es ese Salvador. Entonces te has humillado, has entendido, has dicho a Dios, Dios, sálvame, soy pecador, sálvame, no puedo salvarme a mí mismo. Veo que Jesús es Dios, quien se hizo hombre, y Él vino aquí, y Él vivió una vida perfecta, después fue a una cruz, y en esa cruz murió, y pagó por mis pecados. Pagó por mis pecados. Jesús, sálvame. Jesús, confío no en mi religión, no en el hecho que mis padres son cristianos, no en que nací en cierta nación, no que nací en cierta familia, no que soy un buen hombre, porque no soy un buen hombre. Soy un pecador. Y si tú has entendido esto y has venido no a la religión, sino has venido a la persona de Dios, has venido a Dios Jesús para ser salvo por la fe, por la gracia de Dios y por la fe, y has confiado en Él, entonces Él te ha dado derecho de ser llamado en 1 de Juan, capítulo 3 y verso 1, Hijo de Dios. Dice él quien dice aquí en verso 36 de Juan 3, dice, pero el que cree en el Hijo, el que confía, eso es lo que significa el que confía, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que rehúsa por toda su vida creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está permanentemente sobre él. Quisiéramos que eso no fuera el caso para nadie. Jesús nos ha dado este ministerio aquí en el mundo, el ministerio de la reconciliación, rogando a la gente, sé reconciliado con Dios. Dios vino aquí, Dios hizo todo para que tú fueras salvo, para que seas hijo de Dios por gracia y por medio de la fe. Pero ahora, volviendo
al libro primero volviendo a 2 de Timoteo, porque estamos hablando de los que ahora sí son hijos por gracia, por medio de la fe. Tú has confiado y algo sucedió cuando tú confiaste. Cristo fue el fin de la ley, de la autojusticia, y te justificó. Y ahora tú eres hijo de Dios. Él hizo una operación en ti. Él te dio en Ezequiel 36:26 nuevo corazón. Él te hizo en 2 de Corintios 5:17 nueva criatura. Y tú tienes vida nueva. Y tú porque tienes el Hijo, tienes la vida. En 1 de Juan capítulo 5 versos 11 y 12. Pero si tú siendo hijo, si tú te identificas con Cristo, esto es 2 de Timoteo capítulo 2, verso 12, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Pero si le negaremos, si le negaremos ¿qué? Si negamos sufrir con Él también nos negará. Él no está hablando, tiene que leer este verso en su contexto. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Pero si le negaremos el sufrir con Él también nos negará. Pero ¿qué es lo que nos negará? Nos negará el reinar con Él. Si sufrimos, ¿viste la conexión aquí en este verso? Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero si nosotros negamos sufrir con Él también nos negará el reinar con Él. Eso no está hablando de salvación, sino está hablando a personas que ya son salvas por gracia, por medio de la fe, pero lo que está en visto aquí es recompensas. Lo que está en visto aquí es ser un discípulo de Él por su vida aquí en este mundo y vivir la vida de Él en este mundo y realmente estar andando, siguiendo en la fe. Siguiendo adelante, viviendo por fe. El justo, quien es justo por gracia, por medio de la fe, vivirá por fe. Nosotros tenemos que vivir también por gracia y por medio de la fe. Pero si no, esto es lo que Él nos dijo volviendo a Hebreos 10, Él dijo, si retrocediere, no agradará a mi alma. Dios no está agradado por la vida de su Hijo que no sigue viviendo por fe. Pero sigue siendo hijo, todavía es hijo, pero ¿qué sucede? 2 de Timoteo de nuevo nos dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Hay algunos que van a pensar que entonces Dios, si nosotros alguna vez le negamos a Él nos negará en cuanto a ser hijos. Pero yo te pregunto, ¿es eso lo que sucedió con Pedro? Es una pregunta. ¿Es eso lo que sucedió con Pedro? ¿Pedro le negó a nuestro Señor? ¿Sí o no? Y sabemos que sí. Pero yo te pregunto, ¿Jesús le negó el ser hijo? ¿Pedro fue negado ser hijo de Dios? ¿No es que después de negarle que Jesús volvió a Él y dijo, Pedro, ¿me amas? Alimenta mis ovejas. Alimenta mis corderos. Alimentalos. Dales a comer. Tengo una misión para ti todavía, Pedro. Un llamado para ti, Pedro. Tú sigues siendo mi hijo. Entonces, Él no negó, Pedro, el ser hijo. Entonces, no está hablando aquí de ser negado, ser hijo, sino está hablando si nosotros
habitualmente en nuestras vidas como hijos, si nosotros no nos identificamos con Él, si negamos el sufrir por ser identificados con Él, Él nos va a negar el reinar con Él. Hay recompensas para los hijos de Dios, recompensas para las edades futuras. Y entonces, pero verso 13, porque vemos aquí lo que dice en verso 13 de 2 de Timoteo 2, pero si fuéramos aún infieles, entonces, en otras palabras, si nosotros estamos negando el estar identificado con Él, entonces estamos viviendo como infieles. Nosotros, ¿quiénes? Nosotros, que de nuevo en Hebreos 6, nosotros nos acudimos, como esto es lo que dice, nosotros los que hemos acudido para asirnos de la esperanza, nosotros vinimos a la luz para que nuestras obras sean reprendidas y para nacer de nuevo por gracia, por medio de la fe, y nosotros, quienes ahora somos hijos de Dios, pero si es que tú, en vez de identificarte con Él, y si vives una vida que realmente habitualmente no agrada a Dios, como hijo de Dios, si fuéramos infieles aún, Él permanece fiel. Él permanece fiel a ti como hijo de Dios. Él no puede negarse a sí mismo. Esto está hablando del hecho de que tú como hijo, aun si tú le eres infiel, Él permanece fiel a ti. Eso es lo que también Él nos dice en 1 de Corintios. Vamos a ese libro, 1 de Corintios. Estamos estableciendo algunas cosas aquí. 1 de Corintios, capítulo 3, y verso... Vamos a comenzar en verso 10 para el contexto aquí. 1 de Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, sobre el fundamento de la gracia por medio de la fe, lo cual él dice, es Jesucristo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, esto es una opción, o madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Entonces, pero estamos hablando de gente salva aquí. Estamos hablando de los que tienen el fundamento, han venido a Jesús por gracia y por medio de la fe, entonces así son hijos de Dios. Porque ya tienen el fundamento, ya son hijos por gracia, por medio de la fe, pero alguno está edificando oro, plata, piedras preciosas, otro está edificando madero, heno o hojarasca, pero la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, tal vez ahora no, pero el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Y si permaneciere la obra esto es el fuego de Dios, Dios va a probar en el tribunal de Cristo, en el día de la evaluación de los hijos de Dios. No de los incrédulos, el día de la evaluación de los hijos de Dios. ¿Y por qué seremos evaluados? Seremos evaluados para recompensas, no para negarnos la salvación.
Esto lo hemos establecido. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, segundo de Timoteo 2:13, porque Él no puede negarse a sí mismo. Pero, ¿qué es lo que Él puede negarnos? Es el reinar con Él. Son recompensas. Mira, Él dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Estamos de nuevo en 1 de Corintios capítulo 3, verso 13. Por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de algunos que sobreedificó en su vida diaria, el justo vivirá por su fe, pero si retrocediere y no vivir por fe, pues, si un hijo de Dios no está habitualmente viviendo por fe, sino está viviendo por vista, no está agradado Dios por su vida habitualmente. Él no está escogiendo diariamente la vida, sino está escogiendo la muerte. Está fuera de comunión con Dios, está viviendo carnalmente. Él dice a los Corintios en capítulo 3, verso 3, Él dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros en la iglesia celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? No tienen que andar como si son meramente hombres, tienen que andar como hijos de Dios, que han sido salvos, que tienen un nuevo espíritu en ustedes, tienen un nuevo corazón y pueden vivir otro tipo de vida, la vida de la fe. Vive la vida de la fe, confiando en quien ha prometido, confiando en su fidelidad. Pero ¿qué sucede si un hijo de Dios no está viviendo por fe? Bueno, nos dice aquí, la obra, dice en verso 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Pérdida de qué? De la recompensa. Es obvio. Pérdida no de su salvación, sino de su recompensa. Porque si bien, dice, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Por el fuego de Dios que reveló que sus obras que él vivió habitualmente en la carne después de haber sido salvo por gracia por medio de la fe. Pero qué pena, qué lástima que él, siendo hijo de Dios, vivió la mayoría de su vida después de ser hecho hijo de Dios y tener el privilegio de vivir por gracia por medio de la fe y vivir ese tipo de vida. Él escogió más bien vivir por la vista y fue desviado, como Pablo dice a los Gálatas. Mira, Pablo no está en duda en cuanto a los Gálatas, en cuanto a ser que son o no hijos de Dios. Él les habla como a hijos de Dios, pero él los dice necios, también insensatos, porque él está intentando despertarlos a esta verdad, que ellos están perdiendo recompensas. Están perdiendo recompensas porque están viviendo pensando, ahora hemos sido salvos por gracia, pero tenemos que seguir por las obras de la ley. Tenemos que ahora justificarnos por lo que hacemos, por nuestro comportamiento. Y Él está intentando despertarlos a la verdad de que el Hijo de Dios, que ha sido salvo por gracia, por medio de la fe, tiene que seguir en esta misma vida, la vida de la gracia por medio de la fe. Y ahora entramos en Hebreos capítulo 11 y verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza
de lo que se espera. La certeza, o podríamos decir la realidad. Es la misma, mira, esta misma palabra que está traducida con otra palabra aquí en Hebreos 1, verso 3. En Hebreos 1, verso 3 dice, hablando de Jesús, vamos hasta a leer de verso 1, Hebreos 1, 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, mira esa palabra, Jesús es la imagen misma de la sustancia, la realidad de quien es Dios. La imagen misma de la sustancia del Padre, del Dios omnipotente. Jesús es esa sustancia. Y aquí en verso 1 de Hebreos 11 dice, la fe es la certeza. O es la misma palabra que está traducido sustancia en verso 3 de capítulo 1. Jesús es es la imagen misma de su sustancia, y la fe es la sustancia, la realidad, en verso 1 de capítulo 11, certeza, en verso 3 de capítulo 1, sustancia es la misma palabra en el griego. No es la misma palabra, obvio, aquí en esta traducción, pero en el griego es exactamente la misma palabra. Entonces, la fe es la realidad. En este versículo se describe la fe como la certeza, la realidad, la sustancia de lo que se espera. La convicción, como en Juan 16, verso 8. Vamos allá a Juan 16. De nuevo, estamos en la Biblia. Se viste él con la luz, tal como ropa, irradia los cielos y anda en las alas del viento. Hace fluir de los valles los manantiales, las aves volando en el cielo, alzando sus voces en canción, cantan gloria, gloria, gloria a nuestro Dios. Elogios y honores para siempre. Hizo la luna en sus ciclos, el sol en sus puestas. Él mira la tierra que tiembla, su voz como trueno en los montes. Cantaré al Señor con mi vida, daré alabanzas a mi Dios. Mientras yo viva, alabanzas al Señor, oh mi alma. Canto gloria, gloria, gloria a nuestro Dios. Elogios y honores para siempre.
y honores para siempre y siempre. Amén. Vamos comparando verso con verso y vamos dejando que la Biblia haga estos comentarios. En Juan 16 y verso 8 dice, perdón, Juan 16, 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Él es la sustancia de lo que se espera, la convicción, el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él convence, Dios convence, el Espíritu convence, pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción. El Espíritu, Dios convence. La fe, entonces, la fe, como Charles Ryrie dice, la fe confiere realidad. La fe confiere realidad y prueba la existencia de cosas que no se ven, tratándolas como si fuesen ya objetos de vista más que de esperanza. Wow, quiero leerlo, eso es de Ryrie. Ryrie dice, la fe confiere, en este verso, aquí en Hebreos 11:1, la fe confiere realidad. Es real. Mira, cuando andamos por vista pensamos, sí, estamos viviendo en la realidad. Y esa gente que está confesando por fe, bueno, no, esto no es realidad. No, la fe confiere realidad. Tal vez lo que tú ves no es tan real. No es tal vez, tú no estás viendo el total de lo que está sucediendo, porque el justo vivirá por su fe. Y la fe es la certeza, es la realidad, es la sustancia de Dios, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no se ve. De nuevo, la fe confiere realidad y prueba la existencia de cosas que no se ven, tratándolas como si fuesen ya objetos de vista más que de esperanza. Verso 2. ¿Por qué? Por ella alcanzaron, por la fe alcanzaron buen testimonio. No alcanzaron buen testimonio por el comportamiento primero, sino el comportamiento es resultado de la fe. Pero es la fe que agrada a Dios. Vive por fe. Claro, harás cosas. Si vives por fe, tu vida cambiará, tu vida va a ser diferente. Tu comportamiento va a cambiar. Claro, esto va a suceder. Vas a estar más y más transformados. Más y más en la misma imagen de tu Salvador Jesús. Pero el punto es, vive por fe. Sigue dependiendo de Dios. Así como has dependido de Dios, sigue dependiendo de Dios. No salgas de esta realidad, la realidad de la fe, la realidad de creer lo que ha sucedido cuando tú confiaste en Cristo y cuando el diablo te condena, te acusa por tus pecados, no creas la mentira del diablo de que Dios ya no... que Dios te va a ser que Dios no te va a ser fiel, que Dios ya no te acepte. Esa es una mentira. Tú eres aceptado en Efesios 1:6.
eres acepto por Dios. Esto es lo que Él nos ha dicho esto. Él dijo, nosotros somos completos en Cristo Jesús. Si estás en Cristo Jesús, estás completo. Si estás en Cristo Jesús, en Hebreos 10:14, Él hizo perfecto para siempre a todos los santificados. ¿Crees esto? ¿Crees en los efectos que siguen vigentes de la obra consumada de Jesús? ¿O estás confiando demasiado en lo que tú puedes hacer? Sigues viviendo por fe, confiando, creyendo, diciendo, oh Señor, en ti está mi esperanza. Oh Señor, quiero serte fiel, pero sé que mi fidelidad tiene que estar basada sobre el hecho de que entiendo que tú eres fiel, aun cuando yo no lo soy. Porque dice de nuevo Hebreos 11, verso 2, porque por la fe, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo es que nosotros entendemos que el universo ha sido constituido por la palabra de Dios? Por fe lo entendemos. Por fe. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que no se veía, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por Dios. Y mira, si Dios hizo todo lo que se ve ahora por lo que no se veía, entonces ¿por qué no podemos crear lo que no se ve ahora? Tenemos que seguir viviendo por fe. Verso 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué el sacrificio de Abel fue más excelente que el sacrificio de Caín? Porque por la fe. Esa es la diferencia entre el sacrificio de Abel y el sacrificio de Caín. El sacrificio de Abel fue hecho por fe. El sacrificio de Caín fue hecho no por fe. El sacrificio de Caín fue hecho por lógica humana. Fue hecho, bueno, yo creo que Dios va a aceptar esto. Yo he trabajado muy duro en esto. He sido muy fiel yo. Caín estuvo confiando en su fidelidad. Abel estuvo confiando en la fidelidad de Dios. Por lo cual alcanzó testimonio de Dios. ¿Quién dio el testimonio? Dios dio el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y Caín estuvo ofendido. Caín tan ofendido que después mató a su hermano Abel por la ofensa, porque él también hizo un sacrificio, pero no por fe. Y siempre es así, que la gente sigue siendo así hoy en día, que los que no andan por fe, sino por vista, están atacando a los que viven por fe. Están ofendidos por lo que viven por fe, porque los que viven por fe están recibiendo cosas que no merecen. Y el peligro de pensar de lo que tenemos que recibir, lo recibimos por merecerlo. Eso no es gracia. Gracia es recibir lo que no mereces, y es por eso Dios decidió que la salvación iba a ser por gracia, por medio de la fe. La gracia puede ser recibida solamente por gente que anda por fe. El que no anda por fe no va a recibir gracia, porque él está esperando ser recompensado por lo que él merece, porque está viviendo por vista,
Y ojo, de nuevo, si tú has comenzado en esta vida cristiana, has comenzado por gracia, por medio de la fe, has recibido la salvación por gracia, por medio de la fe, entonces, ¿por qué volverías tú a vivir por vista y pensar que ahora voy a estar recompensado conforme a mis hechos, conforme a lo que ahora merezco? Porque vas a pensar ahora que es todo por las obras de la ley, en vez de seguir siendo por gracia, por medio de la fe. Esto es lo que quiere decir aquí, dando Dios testimonio de que Él es justo y de sus ofrendas, y aún muerto, aún habla por ella, aún muerto Abel, es de lo que Él, su fe todavía habla. Tu fe todavía también puede hablar. Nuestra fe es muy elocuente. Nuestra fe, nuestra confianza en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que nuestra confesión sea siempre la confesión de nuestra jactancia. Si nosotros jactamos, que jactamos nosotros de la cruz, donde Cristo murió por nuestros pecados y donde Cristo nos hizo aceptos para con el Padre, y nuestra confianza está en lo que Él hizo, y nuestra confianza estuvo en Él, y nuestra confianza sigue estando en Él, y nuestra confianza que no volvamos ahora a tener alguna confianza en nuestra propia carne, en otras palabras, en nuestra propia naturaleza humana. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 3, ahora cuando estamos edificando sobre el fundamento, y el fundamento es Cristo y la gracia por medio de la fe, pero ahora tenemos que estar cuidadosos de seguir edificando sobre y viviendo por gracia por medio de la fe, y no viviendo por otra forma, y no viviendo por nuestras obras, y confiando en la energía de la carne, porque las obras que son hechas por la energía de la carne, del hombre, del Hijo de Dios, quien está viviendo simplemente diciendo, bueno, pero mira lo que estoy haciendo, en vez de mira lo que Jesús hizo. Oh, qué diferencia. ¿Cuál es tu confesión? ¿Mira lo que yo estoy haciendo? ¿O mira lo que el Señor hizo? Y mira lo que el Señor hace. Y mira lo que el Señor hará. Mi confianza, nuestra confianza como hijos de Dios tiene que seguir siendo en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y como Pablo dice, ahora yo vivo así. Estoy crucificado juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora la vida que vivo en este cuerpo, en la carne de este cuerpo, ahora es la vida que vivo como hijo de Dios, la vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Oh, Hijo de Dios, no deseches la gracia de Dios. Sigue viviendo por fe. Sigue confiando en su obra, en la obra consumada. Sigue confiando en el valor de la sangre. Confiesa el valor de la sangre. Confiesa aun cuando has fallado. Pero si estás siendo tentado, aún antes de pecar, recibe la gracia para no pecar, para no caer. Sigue confiando en el Señor.
Y si has pecado, confiesa el valor, confiesa tu pecado a Dios y sigue confesando el valor de la sangre de Jesús para limpiarte y perdonarte. Y entonces puedes vivir una vida en la cual no estás consciente de tus pecados pasados, estás viviendo por fe, por gracia, por medio de la fe, y así estás agradando a Dios en una forma práctica diaria. Bueno, esto ha sido el mensaje para el día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana y nos veremos aquí el lunes para otra hora de gracia. When I was a little child, my mama used to pray that I would let him lead me through each day and every way. And now that I have reached the age of choosing on my own, I know there's not a better way that anyone has known. You said you Gracias por acompañarnos hoy en la Hora de Gracia. Para más información sobre la Iglesia Mayor Gracia o las clases gratuitas de nuestro Instituto Bíblico, puedes llamar o mandar un mensaje al celular 341-324-1208. 341-324-1208. También puedes encontrar materiales de estudio de la Biblia en mayorgracia.com. Te esperamos mañana a la misma hora para la Hora de Gracia.